Buenas amigas, amigos, soy el Master Health Coach Sean Brenes y hoy estamos en un nuevo podcast. Saludos detrás de cámaras a Víctor Vargas, encargado de producción y logística. Hoy estamos con un invitado especial, Jairo Castillo, que él es auxiliar en quirófano. ¿Cómo estás, Jairo? Muy bien, usted, Juan. Por dicha. Víctor. Hoy tenemos a Jairo como invitado porque él nos viene a hablar un poco sobre lo que le ayudó el coaching y el cambio en el estilo de vida. Como ya saben, nos enfocamos en el área de cambios también, en lo que respecta a la mejoría. Jairo, ¿cómo fue tu proceso en el cambio? ¿Nos puedes contar un poquito de cómo fue todo? Bueno, siempre yo he querido hacer ejercicio intenso, tipo así, tipo militar, ¿verdad? Pero nunca había encontrado un lugar. Y yo pasaba por tu gimnasio 3, 4 veces por la semana y qué carga. Yo jamás pensé verme metido ahí por todo lo que hacía. Y un día me decidí y me dieron la primera clase que recibí, me gustó y ahí estamos. Mi cambio quería mi condición física, más que todo, Claro. por la parte de la salud, ¿verdad? Claro, sí entiendo. Jairo, ¿y nos puedes comentar un poco sobre bueno, como ya sabes, la parte mental, cuánto influyó en la parte también de alimentación y el entrenamiento que tuviste, también con respecto a todo este cambio que todos tuviste, qué tanto influyó cada área? Bueno, primero hay que trabajar la mente, como vos me lo dijiste, ¿verdad? Para lograr lo que uno quiere, Claro, porque de nada de ir al gimnasio 3, 4 horas si tu mente no está conectada con lo que estás haciendo, ¿verdad? Estás en otra cosa, entonces no funciona nada. Y ahí me ayudó mucho la parte del coach deportivo, porque yo tenía pavor subir la cuerda. Y la primera vez que te dije que yo no podía subir la cuerda, vos me diste una activación y lo logré claro. en ese mismo instante, de verdad. Subí la cuerda 2 veces y me sentí muy satisfecho. Entonces cada vez que quiero hacer algo, me, este, Te me, dan clases a eso. me anclo a eso para poder hacer otras cosas más que quiero hacer. Claro, lo que Jairo comenta es algo importante con respecto a la programación neurolingüística. Se hacen anclajes para que la persona se desbloquee y se potencie en generar lo que quiere generar. Eso fue lo que trabajamos en el coaching deportivo, por ejemplo. Y Jairo, ¿qué sentiste vos cuando te desbloqueaste y te dio esa motivación al subirte a la cuerda? ¿Cómo le puedes describir? Como una libertad interna, porque a veces uno en la parte interna es donde está más prisionero de Claro, muchas cosas que te rodean, de tu pasado, del trabajo, de la gente, de la sociedad, muchas cosas a veces también, ¿verdad? claro. ¿Y nos puedes comentar un poco sobre la cita y en el cambio mental, por ejemplo, de la cita después, aparte de potenciarte con respecto a la cuerda, qué entendiste de la mente después de que tuvimos la cita? Con los anclajes, con el anclaje que vos me diste, yo, si quería alzar cierta cantidad de peso, yo me anclaba la, este, Podías hacer. que lo puedo hacer, ¿verdad? Entonces ahí fue poco a poco, y como el ejercicio, ir poco a poco entrenando el cerebro Claro. y el subconsciente para que uno se vaya liberando. Claro, sí, es que lo que dice Harry es muy importante, ya que el cambio viene del subconsciente e inconsciente. Y ese proceso, es muy importante tener un acompañamiento. En este caso, bueno, yo como coach pude acompañar a Jairo y te agradezco por dejarme acompañarte, Jairo. Jairo, ¿y nos puedes comentar un poco más sobre que después te desbloqueaste, fuiste a hacer una carrera? Que de hecho, si puedes comentarle a la gente cuál fue el proceso cuando fuiste a hacer la carrera, que no, bueno, entre comillas, tenías miedo de hacer la carrera y la fuiste a hacer y te fue bien. Sí, fue una carrera corta, 5 kilómetros en la montaña y jamás pensé que iba a llegar al, al lugar que quedé. En la general quedé 20, en masculino quedé en 15 y en la categoría mía, adulto de 50 años hacia arriba, quedé quinto. Era mi Imagínate. primera carrera en mi vida que la hacía y algo así. Y, y me ayudó mucho porque en el camino muy pesado, tras de eso, de montaña, el frío, el cambio de temperatura, y yo me anclé. Iba lo que Juan me decía, sí se puede, yo lo pude hacer porque en realidad
Y yo siempre pensaba, esas carreras son para la gente que empieza desde pequeño, y no, uno lo puede hacer indiferentemente de la edad. Claro, sí, eso que dice Jairo es súper importante también para que todos los que nos están viendo o escuchando, es importante entender que sí se puede, no importa el género, la edad, no importa si eres delgado o gruesito, no importa, o sea, no, nada importa, lo que importa es la parte mental en que tanto hay que trabajarla. Por ejemplo, en el caso de Jairo, primero lo trabajamos la parte mental y él vino hacia mí con un objetivo que era hacer una carrera, si no me recuerdo, ¿recuerdas? Sí, iba a hacer esta carrera y la logré y este año lamentablemente no la pude hacer por motivos de laboral, Sí, trabajo. porque la de este año era de 17 kilómetros y con obstáculos y estaba entrenando y motivo del trabajo por la situación de la pandemia y todo eso y me cambiaron los horarios y lamentablemente no podía entrenar como se debe. Claro, claro. Y Jairo se refiere a entrenar como se ve, porque primero trabajamos la parte mental, luego se le hizo una programación específica para la carrera que tenía que hacer. Yo le di acompañamiento, por dicha en el proceso, pude hacerlo porque muchas veces las programaciones que se hacen no se hacen dentro de la misma clase como tal, porque ya es algo más específico. Y también pude acompañarlo en la parte motivacional, que es la que dice Jairo. El acompañamiento al anclaje es algo muy importante porque, bueno, les comento un poco, Jairo nunca había subido la cuerda, obviamente yo sabía que tenía el poder y la fuerza porque yo lo entreno, y ese día que la subió, yo me sentí muy contento también, y ese proceso de subir una cuerda, que son como 4 metros, ¿eran? ¿Sí, era de altura? Sí, Sí, 4 metros. A mucha gente le da miedo, inclusive de la altura. Entonces, Jairo, ¿nos puedes comentar también un poco sobre cuando fuiste a hacer la carrera, qué pensabas, qué sentías en el momento que ibas corriendo, qué te motivaba a dar ese otro paso más? este Verles la cantidad de gente que dice uno, jamás yo los voy a ganar a ellos y resulta que entre los veteranos que han competido y han ido al extranjero, que entre los 5 primeros, ¿verdad? Claro. Y eso me ayudó más todavía. Creer que uno llegue hasta la meta sin llegar, sin pensar en la carrera que quiero llegar de primero, no, usted se libera, se siente libre, se siente como el viento libre y fue algo muy agradable que jamás había sentido en ese momento. Claro que bueno, ¿no? Y de hecho Jairo también hizo una clase de artes marciales mixtas conmigo y le fue muy bien. Y digo esto porque qué persona dice, voy a hacer una clase de tal cosa o de artes marciales mixtas que a la gente le da con mucho miedo porque lo van a golpear y Jairo llegó valiente. Y eso es el hecho más importante, bueno, para mí en mi caso como coach, de darle acompañamiento a una persona y que Jairo está aquí dando su testimonio. Jairo, en la parte de alimentación y todo eso, ¿cómo te fue? ¿Cuál fue el proceso que llevamos? Bueno, en la parte de alimentación fue un poco, creí que no podía eliminar lo que son las harinas, que es algo que me, que me chifla, que Sí, me claro. chiflaba. Me chifla porque es en que hay que comer algo de harinas, pero eso le ayuda mucho a uno a la mente también, ¿verdad? Los azúcares, harinas, y eso es como es un vicio, Es una droga, sí. es una droga, pero la alimentación me ayudó mucho también a la parte mental, porque Claro. todo conlleva a algo, ¿verdad? Sí, claro, todo va de la mano, como lo dice Jairo. En realidad bajamos lo que son harinas, azúcares y todo este tema. Obviamente por los picos de glicemia que se generan aumenta la insulina y eso hace que baje el azúcar en sangre, vuelva a dar ansiedad para seguir comiendo. El hipotálamo puede decir, se programa de esa manera y la persona sigue consumiendo cuando no lo necesita. Y resulta que eso es muy importante porque la mente afecta mucho el físico, pero también la alimentación afecta la parte emocional, por si no lo sabían, ya que en su mayoría la serotonina se genera en el intestino. Entonces, algo que para motivar a una persona es mejor motivarla desde la parte mental que desde la parte de alimentación con respecto a lo que es la adicción al azúcar, por ejemplo. Vos cuando, por ejemplo, que ahora que hablamos sobre las harinas y eso, cuando dejaste de comer harina los primeros días, ¿qué sentiste? Fue algo que lo fui eliminando, para decir algo, yo me comía 2 tazas de arroz, ¿verdad? Tazas de café, a llegar a comer media taza de arroz y ya no llevaba ese recipiente tan grande, llevaba algo más pequeño y la gente me preguntaba que si estaba enfermo y le digo, no, más bien estoy ganando salud, no estoy Claro. enfermo por tantas harinas que uno come y
Y el azúcar. el azúcar y muchas cosas que uno tiene un desorden alimenticio, Claro. ¿verdad? Entonces ya uno tiene que ordenarse y cuando usted se ordena, las cosas es diferente en alimentación, sus horarios y todo eso va, ¿verdad? Claro, y eso que dice Jairo también, aparte de que él trabaja en el hospital con médicos a la par y todo, vos pudiste ver cosas que tal vez antes no veías. Por ejemplo, personas que llegan al hospital por, qué sé yo, consumir mucho azúcar o harinas, que es lo mismo, básicamente, cuando entra el organismo se convierte en azúcar. Entonces, ¿nos puedes comentar, perdón, alguna anécdota en que vos tal vez viste a una persona con diabetes tomando Coca-Cola, tal vez esperando la cita? No precisamente, bueno, pacientes sí llega mucho, pero yo tengo ejemplos de compañeros que son diabéticos, que comen harinas, que usted lo ve que termina su almuerzo que le ponen en la casa, su dieta, y, y va por otro plato al comedor, porque si comió espagueti, hay frijoles y hay arroz y hasta papa, ¿verdad? Y a veces, y yo decía, oh, ¿qué es eso? ¿Qué es esa bomba? ¿Qué es ese veneno que se está echando? Porque en realidad, y tratar de ayudar a esas personas es muy difícil, porque son muy cerradas también. Claro, y eso que dice Jairo es súper importante porque emocionalmente podemos conectar con lo que comemos. Y eso, cuando después de la cita fue que comenzaste a ver eso o ya antes lo venías viendo? Después de la cita, y lo que noté fue que cada vez que yo almorzaba, antes de hacer las reducciones de las harinas y azúcares, y después del almuerzo, como le llaman la marea alcalina, Ujú. llegaba ya después, yo almorzaba lo que me tocaba que almorzar y era como tomarme un café con Coca-Cola, ¿verdad? Reactivado Ajá, totalmente. claro. Eso es algo que en realidad yo me sentí bien, ¿verdad? En todo esto. No, y qué bueno. De hecho, cuando vos y Eileen, que es la esposa de Jairo, se pusieron el propósito del cambio, ¿tú también viste un cambio en ella? Sí, claro, más que todo en la parte donde ella trabaja es muy estresante, ¿verdad? Claro. Y ella, los cambios, las, las citas con usted, el gimnasio y todo eso, le fue liberando poco a poco su mente porque estaba muy estresada, muy encerrada en muchas cosas. Entonces, la ventaja que los dos venimos al gimnasio y nos comprendemos en el Claro, asunto. Ella hace sus ejercicios y yo hago los míos y cada uno por su lado, claro. ¿verdad? Sí, de hecho eso que dice Jairo es importantísimo. Ahora dijiste algo sobre que las personas siguen comiendo así porque son cerradas. Algo importante entender es que, bueno, en mis citas, lo que se busca es eso, que la persona abra su mente para que comience a adquirir nuevo conocimiento y ese conocimiento conecte con la parte emocional. Entonces, por ejemplo, Jairo, después de que ya comenzaste a ver, tu sistema reticular comienza a ver eso en tu entorno, ¿eso ha cambiado? O sea, ¿volviste a estar como estabas o te cambió ya así definitivamente? ¿Sientes que ha habido un cambio definitivo? Siento que hay un cambio definitivo. En realidad, el año pasado no asistí al gimnasio 6 meses, casi 7, 8 meses, por una situación algo en especial, pero lo que más me agradó fue que yo comía lo mismo sin hacer ejercicio y siempre me mantuve, ¿verdad? Eso es otra parte que yo quiero recalcar, que yo llegué al gimnasio pesando 110 kilos, Ujú. que es bastante, a llegar a pesar a 83 kilos, Claro, ¿verdad? En cuestión de poco tiempo, sin aguantar hambre, y sí, todas estas cosas. Entonces es algo que uno tiene ahí, ya uno se cuida en las comidas, ¿verdad? Yo era adicto al café con la torta chilena los jueves o los viernes con mi esposa. Ella se comía algo más livianito, yo de un café expreso doble con leche y una torta chilena para joder. compensar, ¿verdad? Y después llegaba a la casa y cansado. Claro, obvio, sí, pico en Ya glicemia. después ya fuimos al coach que vos tenés para alimentación y todo eso y ya llegaba y me tomaba el café negro
porque ya sea negro o con leche, pero solo eso. Claro, Y ya venía con energía. sí, claro. Porque uno cree que comiendo cosas dulces y tomando café va a tener más energía. No, es lo contrario. O comer muchas harinas que vas a tener bastantes energías y no. Sí, claro. No, y más que dispara el pico glicemia y todo. Sí. Y con respecto a este cambio, Jairo, ¿qué tan importante viste vos que tu sistema reticular o tu percepción en tu entorno cambiara? O sea, ¿qué le puedes decir a la gente que nos está viendo? ¿Qué tan importante es que se abran su mente y cambien su percepción, por lo menos a ver cosas que ahora sí te hacen entender un poco más la alimentación y todo? Por ejemplo, la alimentación, no solo la alimentación, la parte emocional también. Bueno, la parte emocional, en el trabajo, el rendimiento también, en la casa, ya no es, ya llega mi esposa y si yo estoy haciendo algo, antes llegaba y estaba sentado porque estaba muy cansado. Es otra parte, porque siempre he dicho que la pareja tiene que ir de la mano, ¿verdad? Claro. Como la yunta de bueyes, digo yo, la pareja es como la yunta de bueyes, tiene que ir parejito para que jalen parejo. Claro, y ojalá los que están viendo, escuchando esto, si tienen pareja se den cuenta del tema, ya que muchas veces nos autosaboteamos y el cerebro es vago por naturaleza, lo que busca es volvernos a meter en ese estado. ¿Cierto? ¿Te pasó eso al principio? A ver. Al principio y muchas veces, pero ahí tenía un apoyo de mi esposa. Claro. No, vamos, un sábado vamos a correr y 5, 7 kilómetros y yo a veces digo, no voy a llegar a como me siento y ya ahí llegábamos bien y tomábamos el tiempo y nos emocionábamos cuando veíamos que habíamos bajado 24 segundos, ¿verdad? Claro. Porque a veces uno pretende bajar minutos, ¿no? Y poco a poco, Sí. y uno logra las metas poco a poco. Sí, de hecho, eso que dices es importantísimo porque muchas personas tienen en su mente una meta, pero no entienden que si no se convierten en la persona que si o sea, que ya tiene la meta, pues no la van a obtener. El cerebro no detecta el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que pensamos a futuro, pero nos genera ansiedad ya que no estamos logrando eso en el momento. ¿Te pasó eso, Jairo? Sí, al principio yo decía, no lo puedo hacer. Y a veces yo me anclaba, antes de todo, antes de tener las citas, yo me anclaba con alguien que le ponía bastante y eso lo motivaba a uno. Ya después de las citas y todo eso, yo, Generaste la motivación intrínseca. la motivación, si ocupaba hacer algo, yo me motivaba. Exacto. Ya no, mi visión periférica se centraba en lo que estaba haciendo, Claro. ¿verdad? No estaba viendo a ver cómo lo hacía, no, de una vez si lo estoy haciendo mal y pregunta también uno si lo estoy haciendo bien o mal para seguir adelante, pero sí uno cambia y va teniendo cada vez más confianza en uno. Claro, y Jairo, vos que trabajas en el hospital, ¿qué tanto se puede decir, por ejemplo, en la parte de cirugía, ¿verdad? Obviamente ves cuerpos abiertos ¿puedes explicarle un poquito a la gente qué tan peligroso es todo el sistema, parte emocional, de alimentación y físico, el no cuidarse en esa área? Por ejemplo, ¿qué has visto vos que vos digas, pucha, me sorprende ver esto? Me sorprende ver a la gente que no se cuida y todo el tema, o que viene al hospital y consume pastillas, pero no cuida su parte emocional, su parte de alimentación y la parte física. Vos, que tenés mucha experiencia en el tema, ¿nos podrías comentar un poco sobre anécdotas, por ejemplo, o cosas que has visto? Bueno, hay personas jóvenes que he visto que le han amputado una pierna porque tiene una trombosis. La trombosis viene de la gente que fuma mucho, muchas grasas, no hacen ejercicios, que pasan sentadas, ¿verdad? Entonces todo eso va provocando que las arterias de las venas se vayan obstruyendo de las mismas grasas, de la misma nicotina. Y dice uno, puchica, tan joven y ya sin una pierna. Pucha, Y a veces hay pacientes que son más jocosos que otros, entonces uno le pregunta, ¿por qué no te cuidaste? ¿Por qué no dejaste de fumar? Mira, amigo, de algo hay que morirse en esta vida. Sí. Y yo siempre digo, y le digo, ¿usted tiene familia? Me dice, sí, ¿y la quiere? Me dice, sí. Digo, no creo que la quiere porque no se quiere usted.
no vas a querer a tu familia. Exacto. Por lo que estás haciendo, ¿verdad? Ha llegado gente que le ha dado 3, 4 infartos y siguen fumando, que algo hay que morirse, y la muerte está, en cualquier momento le llega a uno, pero no hay que adelantarse a eso, ¿verdad? Sí, tener un estilo de vida que sabemos que sí, no nos va a llevar a nada, Sí. a nada placentero, por decirlo de una manera. Y es importante entender eso que dice Jairo, porque al final esa frase, de algo hay que morirse, y la mayoría de la gente la usa. En mis citas pasa mucho que la gente a veces dice eso, y es algo tan importante entender que, Jairo, ¿cómo puedes explicarle vos a las personas qué tanto te lleva el coaching, las citas de coaching, o por ejemplo, cómo les puede ayudar a este tipo de personas? Bueno, la confianza que adquiere uno, porque yo jamás creí, yo tengo una fractura en la muñeca en ciertas partes No. y no fui operado, fue porque en ese momento yo trabajé con mi mente, hacía los ejercicios sin que nadie me dijera, con el yeso puesto ahí en la muñeca y todo eso. Cuando me mandaron rehabilitación, me dijo el terapista, ¿para qué veniste? Tenés el 99% de la muñeca de movilidad, Qué bueno. ¿verdad? Yo jamás creí que podía entrar a un gimnasio, porque a mí me dijeron, usted ni siquiera puede jugar jackson, Ajá. ¿verdad? Entonces ahí y la motivación más es con lo que aprendí, con el libro que me recomendaste, ¿verdad? Ujú. De hecho, una de las preguntas que mucha gente dice puede hacer en este momento, que yo me hago también, Jero, ¿qué le recomendarías vos a las personas? O por ejemplo, ¿qué haces vos? ¿Prefieres tomar pastillas o prefieres cuidar tu salud emocional, de alimentación y física? Prefiero la salud mental, la motivación, porque yo soy malo para las pastillas y yo soy de los que te digo, bueno, si esta pastilla me va a quitar el dolor de cabeza, dentro de un tiempo tengo que tomar algo para el riñón, Claro. porque el riñón es el que sufre todo, Claro. ¿verdad? Entonces yo, mientras más natural sean las cosas para ahí, y gracias a Dios que no padezco de dolor de cabeza, tengo buena salud. Ah, qué bueno. Y que Jairo, bueno, aparte de que hace ejercicio y alimenta bien y todo, lo importante de entender es que la motivación, como dice Jairo, viene de él, motivación intrínseca. Esa motivación intrínseca, Jairo, le puedes decir a las personas qué se siente sentir eso. Y cómo hiciste vos para conectar esa motivación hacia un plan de alimentación bueno. Y no digo dieta, porque la dieta, bueno, nosotros no decimos dieta, decimos plan de alimentación. ¿Por qué? Porque es un estilo de vida. ¿Cómo hiciste vos o qué sentiste vos a la hora de comer bien, a la hora de pensar diferente, de sentir diferente? Porque muchas personas no entienden que no es el hecho de que vos comas solo, por ejemplo, de que comas un plato bueno. Y no es eso. Se trata del hecho de que uno se sienta bien comiendo el plato. ¿Qué opinas de eso vos? ¿Cómo pasaste el proceso? Bueno, el proceso fue, y como dije al principio, un poquillo ahí, ¿qué palabra puedo usar? Frustrante, ¿no? Frustrante, porque ya no podía comerme aquel plato ni nada de eso. Entonces yo digo, bueno, voy al gimnasio Y lo compenso, como dice toda la y gente. lo compenso, que no tiene nada que ver, ¿verdad? No. Pecar y es el dicho, se me fue el dicho. El que peca reza empata, algo así. Sí, entonces digo, esto no va para mí, este dicho, porque en realidad, si yo quiero hacer algo por mí, por mi salud, por mi mente, por mi familia, y hay que hacerlo y hay que sacrificar también algo, Claro. ¿verdad? Sí, y al final se volvió un sacrificio, más bien se vuelve placentero estar comiendo mejor. Sí, se vuelve una adición, no, una motivación, venir al gimnasio, dejar muchas cosas, que sentarse, llegar del trabajo y sentarse ahí horas de ver tele, ¿verdad? Claro. Porque en realidad no estás haciendo nada. Ve, cansado, y llegaba aquí cansado, que uno llega cansado y termina los ejercicios y sale como si nada. Claro. ¿Verdad? Y más el estrés, ¿verdad? El estrés que tanto te afectaba antes de la cita y ahora que tanto te ha cambiado. Por ejemplo, el trabajo. Bueno, en el trabajo, con esto de la pandemia y todo eso, se volvió muy estresante. Claro. Se volvió tan estresante que a veces yo salía a trotar porque no se podía venir al gimnasio. Uh-huh. Salía a trotar con mi esposa
y mucha gente se queda viéndolo a uno, y estos que andan trotando, pues, y mientras que usted se sienta bien y no ande pensando que me va a dar, se me va a pegar el COVID, o una enfermedad, que me voy a caer, que me voy a resfriar, y hay mucha gente que anda haciendo ejercicio y pensando en eso. Claro, se estresan ¿Verdad? más. Sí, entonces ahí otra vez que subimos una cuesta, mi esposa y yo, me dice, no, no, cielo, yo no puedo subir esa cuesta, yo nunca he corrido en cuesta, vamos, y más bien ahora yo soy el que me quedo atrás, ¿verdad? Porque es motivación. Claro, ¿Verdad? Ella se motivó por mi persona y yo me motivo por ella también porque hace las claro. cosas y a veces dice, qué machista, vea cómo se está forzando para ganarle a la esposa, pero no es eso, No, sino es la motivación. la motivación que uno tiene, Claro. ¿verdad? Es como aquí en el gimnasio, que a veces uno empieza levantando poco a poco ciertos pesos y cuando se da cuenta levantas bastantes, Claro. ¿verdad? Sí, y de hecho es importante eso que decís porque todo es progresivo. Muchas personas tienen la idea de que voy a ir a llegar y voy a levantar una barra y tanto peso, o se frustran por eso. Y la verdad, bueno, como vos lo dijiste, es poco a poco. Y de hecho es algo tan importante entender que por eso hay tanta gente que se lesiona. Porque al final llegan y quieren levantar cargas que no pueden. Y ya me ha sucedido varias veces cuando estoy ayudando a alguien y yo quiero más peso, y yo, no le meta peso porque se puede lesionar. Sí. Y al final no les gusta, pero vamos a ver, ¿qué prefiere uno? La salud y el cuidado, o sea, que uno tiene que dar a la persona. Sí. Al final, vos pasaste alguna experiencia así al principio con los pesos y todo esto, como venías sin entrenar, me imagino que no entrenabas nada antes porque dijiste que pasaste enfrente del box y viste que había gente y dijiste, yo no lo puedo hacer, pero después llegaste y lo lograste. ¿Alguna vez dijiste quiero levantar esa carga y viste que por la falta que sí, de movilidad y todo esto no podías y mejor le bajamos la carga? No sé, ¿puedes comentarle alguna anécdota a la gente? Yes, más que todo me gusta levantar ciertas pesas y yo llegaba y ponía la barra de 35 con dos discos de 25 en cada lado y me costaba y a veces yo me ponía a ver los compañeros ahí levantando esos más de 200 libras, ¿verdad? Y digo, ahí yo voy poco a poco, Claro, ¿verdad? Lo comparé con el king de la escuela, del colegio y universidad y al final uno obtiene. Y todo es un proceso de claro. años, ¿verdad? Sí, Jairo, y vos que dejaste de entrenar, por ejemplo, casi 6 meses, por cuestiones personales, ¿verdad? ¿Se te quitó la motivación o no? No, no, más Importante. bien estábamos deseando, hacíamos ejercicio en la casa, ahí salíamos a correr y igual seguíamos la guía que nos enviaste en la casa y más bien nos hacía falta venir al gimnasio, ¿verdad? Y a veces poníamos algunos audios de música bien Motivante para bien ustedes. motivante para nosotros y nos sentíamos como en el gimnasio. Claro, Nos mentalizábamos que estábamos en el gimnasio, pero estábamos en la cochera o en la sala haciendo el ejercicio, ¿verdad? claro, Es otra cosa que a veces la gente no... qué lo pereza. justifican. Sí, qué pereza. Me gusta mejor el gimnasio, que hay más gente, que hay gritos y todo eso. Y está bien, pero usted busca un video ahí y lo hace, se mentaliza que estás en el gimnasio y ya estás en el gimnasio en ese momento, pues en la casa, Claro. haciendo el ejercicio, ¿verdad? Jairo, ¿les puedo comentar algo en lo que respecta a la parte mental y más allá de la mente, ¿verdad? Ya que a nosotros nos gusta eso y hemos hablado Sí. bastante del tema, sobre temas de energía, cómo influencia tanto la energía a través de las emociones. Por ejemplo, si estás en el gimnasio, perdón, si estás en tu casa, te emocionabas igual cuando ibas al gimnasio, por ejemplo. Pero ha trascendido más allá de eso cuando hablamos. Por ejemplo, ¿nos puedes comentar alguna anécdota sobre, no sé, los viajes astrales que hablábamos y todo esto? ¿Vos que los practicas? Para que la gente Sí. vea algo más allá de solo un paradigma, que estamos limitados a solo lo que vemos y ya. Sí, bueno, vos me recomendaste un libro, Activa tu mente subconsciente, Ajá, de Murphy, el doctor, y eso fue como un portillo para ir investigando, porque a veces uno lee un libro y se lee el libro no queda nada. y no queda nada. Y a mí me gusta, si estoy leyendo un libro,
si hay una referencia a otro libro, ir al otro libro a buscar, leer, entretenerme. Por eso a veces uno agarra un libro de 200 páginas y puede durar hasta 6 meses porque tenés que ir investigando los capítulos, Claro. de dónde sale, por qué sale, y te van guiando a ciertas cosas y lo llevan a uno, ¿verdad? Porque cuando uno tiene el subconsciente libre, puedes hacer muchas cosas, ¿verdad? Viajes astrales, sueños lúcidos, te programas, todo eso, son ramas de la parte de la psicología también. Claro. ¿Verdad? ¿Y nos puedes comentar un poco sobre alguna anécdota que te haya pasado con este tema? Bueno, jovencillo, tenías 17, 18 años. Nunca había escuchado yo de un viaje astral, de los sueños lúcidos, jamás, porque la sociedad es muy encerrada en eso, muy Dios guarde, porque lo trataba, si uno preguntaba por qué, eso solamente son los brujos y todo eso, pero a veces uno en este momento, hoy en día yo me pregunto, si José interpretaba sueños, David y todos esos, ¿cómo hacían para interpretar los sueños? Porque ellos llegaban del rey, y el rey le decía, me soñé esto, y él iba al día siguiente con la respuesta. ¿Y qué hacía en ese transcurso? De cuando él le decía la respuesta, él tenía ya sea un viaje astral, porque él se podía transportar al tiempo, ¿verdad? Claro. Sí, y de hecho eso que decís es importante porque el nuevo paradigma científico sí se está metiendo mucho en eso. Y en tu caso, una vez me comentaste que casi entras en uno, entraste en un sueño, en un viaje astral, perdón. Sí, yo, como te digo, jovencillo, yo fui a Egipto, era un egipcio que en ese momento había una guerra ahí, yo estaba en una familia y yo me acuerdo bien que yo le ayudé a salir por el río Nilo, ahí en las orillas y cuando yo me desperté, yo me sentí sudado, sentí cierto polvito en mí y cuando veo la sábana era como que si me hubiera revolcado en arena y me hubiera acostado, ¿verdad? Entonces y yo me quedé callado y esos 17, estamos hablando, tengo 54, más de 30 y pico de años de eso, ¿verdad? Sí, claro. Y todavía me acuerdo como que si fuera anoche. Claro. Y de hecho hay un libro que se llama Lazos de Amor para la gente que tal vez no cree en este tema, que es evidenciado, por decirlo así, con respecto al tema de las vidas pasadas y todo este tema. Y es importante entender y abrir un poquito la mente, ya que nos puede dar respuestas muy importantes. Por eso muchas veces los sueños son muy importantes. Sí. ¿Te ha sucedido alguna vez que te sueñas algo y qué pasa? Bueno, este libro que vos decís es de Brian Weiss, él tiene muchos libros con respecto a vidas pasadas, a hipnosis, que eso lo ayuda mucho, ¿verdad? Recalquemos también que los romanos y la era de los romanos cuando empezó todo el cristianismo, esto era, mucha gente lo practicaba y fueron fusilados, claro, ¿verdad? Porque ellos decían que esto no era. Que no era así, no era la religión. Sí, que no era la religión, pero todos tenemos ese don. Claro. Y aunque mucha gente dice, bueno, este carajo está loco, pero yo he leído y he buscado en internet, en libros, y he tenido contactos con otras personas de España, Colombia y Venezuela sobre estos temas y caemos en razón que todos tenemos, cuando dormimos tenemos sueños lúcidos, pero no los recordamos. Claro. ¿Verdad? Tenemos viajes astral, pero no lo sabemos. Claro. ¿Verdad? Sí, de hecho, eso que dice Jairo es muy importante porque más allá de lo que cree ahorita la ciencia, existían las pseudociencias. Las pseudociencias es lo que dice Jairo, por ejemplo, la astrología, que en su tiempo lo manejaban mucho, hasta los Reyes Magos se dieron cuenta cómo llegar a donde estaba Jesús en su momento. Sí. Y eso es importante. ¿Por qué digo importante? Porque el sistema reticular activo, que es el que hace que percibamos la realidad, ya que los ojos no son los que ven realmente, son los que perciben color, sino es el cerebro que comienza a generar ese universo a través de lo que nosotros percibimos. O sea, y más allá de eso es importante saber que hay algo más allá,
¿Por qué? Porque inclusive en mi caso, mi experiencia era que yo no creía en absolutamente nada. Ateo así, material que si yo no lo veía, no creía. Hasta que fui un profesor que me dijo un montón de cosas de mi vida que yo no entendía cómo él se dio cuenta, y desde ahí se me abrió la mente y comencé a querer estudiar más del tema, me metí a estudiar mucho con el tema y vengo a conocer a Jairo, y Jairo es una persona que tiene ese don. En realidad todos los tenemos, ¿verdad, Jairo? Todos tenemos ese don, incluso hay gente más que lo tiene más desarrollado, claro, que otros. Bien, los niños cuando juegan con su amiguito invisible es que ellos pueden ver, ¿verdad? Ellos pueden ver más allá de lo que nosotros podemos ver, porque perdemos la sociedad, las iglesias, indiferentes, llámese qué iglesia sea, condenan eso. Claro. ¿Verdad? Sí, la glándula pineal, bueno, en teoría se calcifica a los 8 años, de los 8 años para arriba. Y la glándula pineal es la que los niños tienen activo y que por eso comienzan a ver tantas cosas. Sí. De hecho, ahorita se están haciendo muchos estudios con respecto al tema. Inclusive, vamos a ver, la glándula pineal activa más la melatonina, que es la hormona del sueño. Si nosotros estamos más activados, el cerebro está más activado cuando estamos dormidos, ¿qué creen que está pasando? Hay algo más allá de eso. De hecho, es algo tan importante entender que podemos llegar a entrenar eso. ¿Vos lo entrenaste, Jairo? He estado entrenando, comencé a entrenar, dejé y nuevamente con todo esto volví, porque todo es práctica en esta vida, ¿verdad? Como recordar los sueños, el que recuerda un sueño tiene mucho avanzado, el que hace un viaje astral y el que a veces dice uno, mira, soñé que me estaba viendo dormido. Eso es un viaje astral que él estaba haciendo, pero eso fue un sueño, lo que dicen, pero en realidad si se pone a analizar, él puede hacer muchas cosas con todo eso, ¿verdad? Hasta sanarse. Sí, de hecho les recomiendo un programa que se llama Gaia, estaba en Netflix, no sé si todavía estará. Es un documental que habla sobre todo este tema, y de hecho lo hizo un médico, porque tras de sufrir una lesión muy fuerte en la columna, él se reconstruyó y volvió a caminar cuando dijeron que no podía volver a caminar. Bueno, Jairo, fue un placer tenerte por acá realmente, y ojalá y nos acompañen luego para contarnos un poquito más de las experiencias que vas a vivir de ahora en adelante. Y sí, fue un placer. Bueno, Juan, para mí fue un honor haber estado aquí con ustedes, y estamos para servirle también. Igualmente. Y a Víctor Vargas ahí detrás de cámaras, el cargado de producción y logística. Muchas gracias, nos vemos.